6 de la mañana, 40 minutos. Vamos a cambiar de tema. Mucha atención. Noticias RCN conoció el informe final del Instituto de Ciencia Política sobre el reclutamiento de menores en las FARC. Esta es la cifra más aterradora. Vamos a volver a la anterior. Se lograron documentar 18.000 casos de reclutamiento de menores de edad. De esos, al menos el 50% fueron llevados a las filas de esa guerrilla, aún siendo menores de 15 años. Y miren esto que tenemos aquí, esa pregunta de muchos, ¿para qué los reclutaban? Pues ojo a esto, porque los niños eran usados como primera línea de combate, eran también entrenados para convertirse en los llamados pisa suave y además los escudos humanos en operativos, es decir, casi que como carnada en medio de los combates. Además, los menores eran los encargados de cuidar a los secuestrados. ¿Cómo los reclutaban? Pues con amenazas, ofrecimiento de dinero y como una cuota familiar. Andrea, pues a esta hora saludo a Alejandro Eder. Él fue director de la Agencia Nacional de Reintegración y que además estuvo al frente de este estudio. Alejandro, buenos días, un gusto saludarlo, bienvenido. Muy buenos días y buenos días al estudio y a todos los televidentes. Alejandro, ustedes lograron establecer que la práctica del reclutamiento fue sistemática, es el término que ustedes utilizan. En términos corrientes, ¿qué quiere decir sistemático? ¿A dónde apuntaba eso? Lo que quiere decir es que no pasaba de manera accidental, no era algo que ocurría de vez en cuando y por cierto lo que era algo direccionado a conciencia que tenía un valor estratégico para la organización. Y por eso se ha encontrado la cifra que ustedes daban de 18.000 menores reclutados por la guerrilla de las FARC, solo la guerrilla de las FARC. Hay que recordar que todos los otros grupos también lo hacen. Y de esos 18.000, qué pena corregirlos, pero casi el 70% eran menores de 15 años. Entonces lo que pudimos hallar fue un reclutamiento sistemático de menores de 15 años, lo cual es un delito no solo en Colombia, sino que es un delito de guerra internacional. 70% menores de 15 años, que es un delito de guerra a nivel internacional. Alejandro, quiero preguntarle por una cosa, porque ustedes lograron entrevistar, que es, digamos, lo valioso de este informe, a centenares de víctimas de reclutamiento. Y quiero que hablemos de los llamados consejos de guerra en las FARC, que es una de las sanciones, en donde una de las sanciones era incluso la muerte. ¿Ustedes lograron documentar casos de niños que fueron fusilados? Nosotros lo que tratamos de hacer era establecer primero qué decían los reglamentos de las FARC. Y los reglamentos de las FARC efectivamente decían que el 15 años era la edad mínima, eso lo decían desde 1982. Sin embargo, como decías, entrevistamos a 1.050 víctimas de este fenómeno. La gran mayoría, más del 80%, fueron reclutados menores de 15 años. Lo que quisimos establecer, porque escuchamos a varias declaraciones de compadecientes de las FARC ante la JEP, varios excomandantes decían que era accidental y que eso era por indisciplina. Quisimos establecer cómo funcionaba la disciplina en las FARC. Ellos tenían un sistema que se llamaban los consejos de guerra, que casi siempre terminaban en pena de muerte. Eso se hacía que había un acto de indisciplina, y lo que encontramos es que fusilaban a guerrilleros y guerrilleras, incluyendo niños y niñas, por fallas tan aparentemente suaves como quedarse dormidos en la guardia o como llevarse un pedazo de panela sin permiso. Inclusive encontramos en las entrevistas con muchos niños y niñas que los primeros muertos que veían, y estamos hablando de niños y niñas de 11 y 12 años de edad, encontramos que los niños y niñas, el primer muerto que veían en combate o al estar en la organización, normalmente era uno de sus compañeritos que era fusilado al poco tiempo después de ingresar. Y ahí lo que encontramos es que eso era parte de la estrategia que utilizaban en esa organización para mantener a los niños apachurrados. Es casi que un control psicológico. Pues imagínense en el terror psicológico de ver fusilar a otra persona, o peor aún, que te obliguen a fusilar a otra persona y que ambos sean de 11 o de 12 años. Es que de verdad que estos testimonios son supremamente dolorosos, Alejandro, y si me lo permite quiero leer otro testimonio que aparece precisamente documentado en el informe. Es de un joven que fue reclutado a los 9 años y dice lo siguiente, abro comillas: éramos como la carnada, siempre nos mandaban adelante. Un niño no vale nada allá, simplemente es un objeto. Si hay una emboscada, usted es el primero que se cargan. Éramos una carnada, una carne de cañón. Cierro comillas, Alejandro, y le pregunto, ustedes que lograron entrevistar a centenares de víctimas, ¿conoció otros testimonios como este que le acabo de leer?
Muchos. Nosotros, la ventaja, digámoslo así, digamos académica de haber entrevistado a tantas personas, además fue que pudimos entender la historia completa, no solo de un individuo, sino de muchos individuos que participaron en la organización. Nosotros distribuimos las entrevistas a las víctimas para que fueran representativas por frente. Entonces, entrevistamos personas que estuvieron en los diversos frentes según el tamaño del frente, así proporcionábamos cuántas personas entrevistábamos. Nos aseguramos de entrevistar que la mitad, casi la mitad de los entrevistados, el 40%, eran mujeres, porque normalmente la voz, la experiencia de las mujeres y la experiencia de género, por cierto sufren un maltrato terrible, muchas veces se queda callada, no se le para muchas bolas. Y también hicimos un esfuerzo grande por entrevistar personas que salieron de las FARC siendo desertores o siendo menores de edad, pero más de la mitad, del 55%, son personas que se desmovilizaron con el acuerdo final. Inclusive hay un número importante de personas que aún hoy, de víctimas, que fueron entrevistadas, que aún hoy son militantes del Partido Comuneros, que es el partido de las FARC. Y ahí lo que encontramos, como decías, a los muchachos y las muchachas cuando llegaban rápidamente los separaban, los que tenían funciones logísticas y los que tenían funciones militares. A los que tenían funciones militares, entre esas funciones estaba el combate y escogían los que tenían la capacidad para eso y les hacían un entrenamiento especial. Por ejemplo, una pequeña diferencia entre el entrenamiento de los chiquitos y de los grandes. A los niños y a las niñas les enseñaban a gritar en combate. Entonces, cuando empezaba la confrontación con la fuerza pública, los niños y niñas empezaban a gritar y eso generaba una reacción en la fuerza pública de parar de disparar porque escuchaban niños y eso da una ventaja táctica de algunos segundos. Y a mí lo que más me impresiona de ese testimonio, que eso se lo escuchamos a suficientes entrevistados para poder entender que era una práctica común, lo que más me sorprende como padre de familia es que un grupo ilegal volvió el grito de un niño o de una niña en un arma de guerra. Y a eso es lo que hemos llegado en nuestra sociedad. Y yo quiero ser muy claro en algo también, Marisa, y es, este fenómeno es terrible. Eso es lo que ocurrió durante las FARC. La JEP da la cifra de 18.000 víctimas de este fenómeno. Pero lo más triste es que todos los grupos lo han hecho, las AUC, el ELN y sigue ocurriendo inclusive hoy. Entonces, los colombianos tenemos que enfrentar esto ya, no podemos seguir permitiendo que esto ocurra y esa es la verdad, esa es la importancia de este informe. Pues Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN. 18.000 personas ya, colombianos, a los que les robaron su infancia por insertarlos en la guerra. Un informe además que será presentado oficialmente hoy y que será entregado oficialmente a la Justicia Especial para la Paz. Un feliz día para usted.